buenas tardes para todos y todas. Mi nombre es... soy parte de un grupo de psicólogos y psicólogas que, bueno, a una compañera que viene trabajando hace mucho en esta temática, que es Giselle Ferrari, que es licenciada en Trabajo Social. Y bueno, quería compartir con ustedes un poquito lo que habíamos hecho en relación a la introducción para esta charla, y nos habíamos planteado la pregunta por las intersecciones entre discapacidad y salud mental se viene esquivando, aun cuando se hace uso de ciertas gestiones como el certificado de discapacidad o la pensión por discapacidad, y se apela en ocasiones a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Existe resistencia a considerar a ciertos usuarios de servicios de salud mental como personas con discapacidad. La discapacidad suena a mala palabra, como un sello que los inhabilita, pero entonces ¿qué se considera como? Y muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, gracias por la invitación. La verdad que siempre los espacios que podamos compartir inquietudes y podamos construir y pensar también alternativas son bienvenidos estos espacios, así que bueno, gracias por la invitación. Yo le dije a Mariana, mirá, no me presentes más que con mi nombre porque después me voy a presentar yo. A mí me parece que pasar un currículum no tiene sentido, pero sí tiene sentido de poder compartir desde qué lugar o qué recorrido hice yo para llegar, digamos, a compartir estas inquietudes, ¿no? Bueno, contarles que yo comienzo a trabajar en el campo de la discapacidad en el año 2004, en la ciudad de Viedma, Río Negro, en una mutual de personas con discapacidad que tenía además un centro de rehabilitación. Después transité durante muchos años, hasta hace poquito, por la Subsecretaría de Inclusión para Personas con Discapacidad, donde allí estuve en una junta evaluadora de personas con discapacidad, que es quien emite los certificados, en la junta categorizadora, que es la junta que categoriza las instituciones prestadoras de servicios para las personas con discapacidad, y en un dispositivo laboral que es el vivero también durante un tiempo. También transité por algunos espacios de estas instituciones de discapacidad, como centros de día, centro educativo terapéutico, y actualmente en un centro de formación laboral. Y bueno, durante un tiempo también, bueno, veo que acá creo que está Emiliano, no sé si hay alguien más de Redi, trabajé en Redi, trabajé y milité, puedo decir, en Redi, que es una organización, la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad, es una organización de personas con discapacidad, y también durante un tiempo en la Defensoría General de Nación, en la unidad de letrados del artículo 22 de la Ley de Salud Mental, que es quien, los abogados que ejercen la defensa de las personas internadas contra su voluntad. Y bueno, recientemente estoy incorporada en la Dirección Provincial de Salud Mental de Santa Fe. Y además, bueno, milito en una organización de personas con discapacidad y aliades, que es Movida, Movimiento por la Vida Autónoma de las Personas con Discapacidad. Y digo todo esto porque me parece que ese recorrido me permitió como una visión del campo con distintos actores, porque como verán les nombré organizaciones prestadoras de servicio, organizaciones privadas, nombré el Estado, el Poder Ejecutivo, digamos, Dirección de Salud Mental, Dirección de Discapacidad, nombré lo que es, lo que podemos enmarcar dentro de organismos defensores de derechos humanos, como es la Defensoría General de Nación,
y bueno, y organizaciones de personas con discapacidad, es decir, actores como muy relevantes en lo que voy a compartir ahora. Cuando Mariana leía un poco esto de las asperezas que genera, también lo digo porque es algo que lo he escuchado en repetidas ocasiones, esto de que la discapacidad no es algo que lo planteo yo, ¿no? Surge toda una inquietud a veces, y lo nombramos, persona con discapacidad, saca el certificado, lo estamos estigmatizando, y hay como mucha resistencia por una parte de eso. Por otra parte, cuando estaba en Buenos Aires, recuerdo trabajando en Red, y había un proyecto Dignidad, un proyecto que impulsó el CEL junto a otras organizaciones, donde se planteaba la pregunta sobre la ley de salud mental, que era una ley para todos los usuarios y usuarias del servicio de salud mental, que no era para personas con discapacidad, que todos éramos usuarios de servicio de salud mental, y se generaba siempre una cuestión en relación a pensar si era o no era discapacidad esta cuestión de la ley, si estaba dirigida o no solo a las personas con discapacidad, si podíamos... bueno. Entonces generaba toda esa cuestión en relación a eso. Bueno, estando en la Junta Evaluadora pasaba mucho esto, ¿no? Sobre todo cuando había que sacar el certificado. Pero no se veía esa misma pregunta cuando iba a sacar un certificado una persona amputada, una persona ciega. Entonces, bueno, las preguntas que yo me hacía, ahora quiero compartir pantalla, a ver cómo es esto, denme paciencia. Perdón, compartir pantalla. ¿Compartí? ¿Compartí pantalla ahí? Sí, 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 pero, sí, sí, sí. sí. Bien. Pero no está en la pantalla completa, Giselle. Ahí, ahora sí, ahora perfecto. En todas estas reticencias por ahí a pensar la cuestión de la discapacidad, también escuché durante todo este recorrido que le digo, algunas de estas frases como ejemplificadoras. Y digo esto porque hoy parece un uso común hablar del modelo social de la discapacidad sí, la discapacidad es una construcción social, pero sin embargo, lo que yo veo es que sigue permeando la concepción, más allá de cómo, de nombrarlo, de hablar del modelo social, porque hoy en día parece que no podés no hacerlo con la convención. De hecho, he leído fallos judiciales donde citan la convención y la sentencia no tiene nada que ver con el espíritu de la convención ni con el modelo social, pero lo citan. Encontramos programas de discapacidad donde citan el modelo social, pero... Y todas estas frases que he escuchado creo que permean toda esta cuestión más allá de cómo lo nombremos. Las leo, que dice, hay discapacidades más visibles que otras, es una incapacidad de la persona, es lo distinto a los normales entre comillas, y lo cito textual, digo, porque la gente te dice normales y te hace el signo de comillas, porque no lo puede definir lo normal, entonces, discapacidad del 100%, pobrecito, una patología, todos somos discapacitados, dependencia. Entonces, lo que yo trataba de traer hoy, no voy a ahondar en lo que es el modelo social o la discapacidad como construcción social. Acá, bueno, creo que está Alfonsina Angelino, que forma parte del programa La Producción Social de la Discapacidad de la UNER, de la Universidad Nacional de Entre Ríos, que tienen un amplio recorrido en poder estudiar todo lo que es la discapacidad como construcción social, y de la cual yo debo decir que fue un quiebre para mí a partir de escuchar al equipo, pero sí compartir algunas cuestiones que me parece que desde el campo de la salud mental tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de modelo social de la discapacidad y de esta cuestión. Porque digo, tenemos la ley de salud mental y todos estamos de acuerdo con la ley de salud mental, pero lo que yo quiero ahora es compartir algunos puntos de encuentro para pensar, ¿no? Salud mental y discapacidad. Bueno,
más allá después de todo las líneas que hay dentro de lo que es el modelo social y todo lo que se puede ir amplificando, es desterrar esta idea de que la discapacidad está en la persona, ¿no? Entonces, porque digo, el modelo social también a veces dice, sí, es una construcción social, toman en mayor o menor medida el contexto como un facilitador, porque te dicen, y depende si la persona vive en una situación de pobreza, depende del contexto, pero toman el contexto en mayor o menor medida, pero dejan intocada la idea de que la discapacidad está en la persona. Por algo veíamos una de las frases, ¿no? Hay discapacidades más visibles que otras. ¿Cómo puede estar visible una construcción social? Se sigue teniendo esta idea, ¿no? Entonces compartirles, bueno, brevemente, un poco la historia del modelo social, que nace también como antecedente la Unión de Impedidos Físicos contra la Segregación en el 74, que nace a partir de personas institucionalizadas, personas que vivían en lo que podemos conocer como hogares. Una de ellos, creo que era Paul Hahn el nombre, elabora una carta, la publica en un periódico, convocando a otras personas con discapacidad que estuviesen viviendo en instituciones, para reclamar justamente el control sobre sus vidas, porque la discapacidad siempre estuvo permeada por el discurso médico, el modelo médico hegemónico y demás. Producen un documento que fue como el fundante de lo que es el modelo social, que es los principios fundamentales de la discapacidad, que fue en el 75, que básicamente era un llamado a la acción contra la segregación y la medicalización. Entonces, contrastando con todas las visiones académicas de los funcionarios, de los proveedores de servicios, ellos comienzan a distinguir entre lo que es la deficiencia y la discapacidad, definiendo la deficiencia como la pérdida o limitación total o parcial de un miembro, órgano o mecanismo del cuerpo, y a la discapacidad como la desventaja o restricción causada por la organización social contemporánea, que no considera o considera de una manera insuficiente a las personas que tienen diversidades funcionales y por ello las excluye de la participación en las actividades corrientes de la sociedad. Esto básicamente lo que viene a marcar la distinción de la discapacidad como una construcción social. Después, como les decía, por supuesto que también bueno, lo trabaja el equipo de la UNER, ¿verdad? De que la deficiencia tampoco está en el cuerpo, uno mide la deficiencia en función de un cuerpo uno, de un cuerpo único, si no, no habría deficiencia. Es decir, que también es algo relacional. Todas estas ideas que decíamos después fueron presentadas por un activista, una persona con discapacidad, por Mike Oliver, como lo que conocemos hoy como el modelo social de la discapacidad. Todo esto da lugar también a que comiencen a organizarse las propias personas con discapacidad, ¿no? Bueno, que no reclaman ni servicios ni tratamientos, sino derechos e igualdad de oportunidades. Bueno, ahí había puesto, porque hay mucho material sobre el modelo social. Hago un poco rápido porque quiero como llegar al meollo. También está como antecedente, bueno, Mike Oliver, no sé si lo dije, son de Inglaterra, sí. Ellos van a conocer la experiencia también del movimiento de vida independiente que se estaba gestando, se había gestado, pero en Estados Unidos, que también estaba centrado en el reclamo de derechos para participar de la vida comunitaria. Es decir, estaban reclamando alternativas frente a la institucionalización. Y lo que reclamaban era justamente poder ejercer el control sobre sus vidas. Acá por ahí tendríamos que detenernos en otro momento, porque cuando hablamos de institucionalización, estamos hablando de pérdida de autonomía, si se quiere, y lo que el movimiento de vida independiente hace es también entender la independencia, que esto es importante porque en general los profesionales de la medicina, de la rehabilitación, o los profesionales del campo de la salud, es muy común entender la independencia como la posibilidad de hacer las cosas por sí mismo, ¿no? Las ABD que le llaman las actividades de la vida diaria. Ellos entienden la independencia como la posibilidad de trazar los propios planes de vida y contar con los apoyos para llevarlos adelante.
y comienzan a armar sus propios centros que están dirigidos por ellos, controlados por ellos, y que por lo tanto pueden, me quedo pensando porque a veces se me va y tendría que decir ellos. Bueno, y que entonces ellos empiezan a prestar los servicios que consideran que necesitan para poder tener una vida integrada en la comunidad. Uno de los reclamos básicos de estos movimientos ha sido la asistencia personal, ¿no? Una persona que oficie de apoyo para poder hacer las actividades de la vida diaria, que de otra manera no lo podrían hacer si no es viviendo en instituciones. Los ingleses, todo lo que nombraba antes del modelo social más de corte inglés, hablan de vida integrada, un poco por la historia, ¿no?, de ambos países, donde ellos consideran que nadie es independiente, que somos seres por definición social y que por tanto no hablan de vida independiente, sino de vida integrada. Bueno, después se comienzan también con esto, tenemos el Foro de Vida Independiente de España, que se conforma en el 2001, y acá traía, a partir del movimiento de vida independiente, es una imagen, la describo por si hay alguien que no ve, es una imagen de una persona, un simbolito, una persona en silla de ruedas, con las manos levantadas, como rompiendo unas cadenas, y dice Free Our People, liberen a nuestra gente. La organización esa es ADAPT, que es el brazo, digamos, más intervencionista de acción directa que surge del movimiento de vida independiente. ¿Y por qué traigo esta imagen también? Porque me parece que visualmente viene a romper con esta idea del pobrecito, de la discapacidad como lo que está mal, asociado a una patología, y viene a marcar que hay una relación de opresión y que es necesario liberar y romper esas cadenas. Entonces me parece que como gráfico también está bueno traerlo. Entonces, el primer punto que con todo esto de pensar, de interrogarnos un poco más allá de que digamos, sí, la discapacidad es una construcción social, es centrarnos en esto, básicamente, que no es algo dado, que no es un problema médico, que no es una tragedia personal, que tiene que ver con entender que no hay un único modo de ser, de estar y transitar el mundo, que este único modo que se impone como lo normal es lo que provoca o de alguna manera genera los mecanismos discapacitantes al no tomar en cuenta a determinadas personas. Entonces, pasamos de pensar la descripción que uno podría decir, la persona se desplaza en silla de ruedas, la persona se comunica en lenguaje de señas, pasamos de una descripción a una prescripción. Hay que ser de este modo porque si no quedas fuera de cómo han sido organizadas nuestras sociedades. Otra cosa que desde el campo de la salud mental, y para poner en diálogo con la ley de salud mental y demás, que tenemos que tener en cuenta, es que este modelo social nace de las personas institucionalizadas, que trae una politización de lo que es la discapacidad y que lo ubica, como lo decían, como una relación de opresión social. Perdón, pero... Bueno, y fundamentalmente, como les decía, que nace de las propias personas con discapacidad. En Argentina existió lo que fue el Frente de Lisiados Peronista, que se conforma en 1972. Acá hay una imagen de personas en silla de ruedas, con algunos carteles, con un cartel que no leo bien que dicen, dice, no pedimos limosna, lo que dice arriba, solamente queremos nuestros derechos. Y lo traigo también como para compartirlo, como para pensar también que en el momento en el que estamos hablando del modelo inglés y del movimiento de vida independiente, también se venía dando en Argentina un movimiento, tal vez no sistematizado, no de activistas desde lo académico, como pudo ser los Disability Studies, el modelo inglés que nombramos, pero sí desde la acción y desde entender que incorporarse a las luchas sociales para cambiar modos de organización y para desterrar esta idea de las personas con discapacidad como pasivas, como pobrecitas y que van a ser eternos beneficiarios de la caridad. Acá hay otra imagen de
personas en silla de ruedas siendo reprimidas, que dice saquen a los lisiados de ahí. Esta fue una represión que hubo con López Rega. Y lo traigo esto porque pensemos también que todo este movimiento político y social fuerte que hubo de las personas con discapacidad por sacar de sus cuerpos y de sus vidas esta visión médica y segregacionista que hubo históricamente, de alguna manera podemos pensar que fue coartada por lo que conocemos que fue toda la ola de dictaduras militares en América Latina. Y hoy día nos encontramos, por suerte cada vez hay más organizaciones, pero muchas de estas organizaciones de discapacidad se encuentran divididas por patologías o diagnósticos, la asociación de tal, del ojo seco, la asociación del síndrome de Down, la asociación de demás, y que están más dirigidas a solicitar prestaciones médicas, económicas, ¿no? Y refuerzan este modelo médico. Sin embargo, bueno, hay otros tipos de acciones que podemos decir que verdaderamente se llevan adelante desde el modelo social y cada vez más, desde las universidades, desde organizaciones de personas con discapacidad y aliades. Bueno, lo paso rápido, había otras fotos, vuelvo a hacer hincapié en esto, me parece visual para todos aquellas personas que dicen, no, las personas usuarias de servicios de salud mental no, porque es una patología, porque desde este lugar del pobrecito de la discapacidad, desde el pasivo, desde que patologiza y demás, me parece que mostrar fotos, o por eso quería lo visual, de personas con discapacidad en acción, también nos interpela en el sentido de pensar, bueno, desde qué lugar estamos pensando la discapacidad cuando lo tomamos como una mala palabra, como digo yo, ¿no? Bueno, a partir, digo, el segundo punto al que quería llegar, yo considero que ciertos grupos de personas usuarias de servicios de salud mental las podemos considerar personas con discapacidad, no porque haya una falla en la persona, no porque haya una patología, algo mal, sino que por un determinado modo de ser, de estar, como decíamos, y de transitar el mundo, y a partir de ciertos diagnósticos, están siendo ubicados dentro de la categoría de la normalidad, y sus vidas son medicalizadas, se les asigna este lugar social, que ahora vamos a extendernos un poco más en esto, y se los expropia de derechos. Y la única respuesta a esta expropiación de derechos es tratamientos. Hay que normalizar o acercar, como dicen los compañeros de la UNER, lo máximo posible la persona a la normalidad. Digo, porque fíjense cómo es lo mismo que pasa con el paradigma médico rehabilitador en discapacidad. Entonces, también digo, uno piensa, cuando piensa en discapacidad, las primeras barreras que uno piensa, digo, como sociedad, la primera barrera que uno se imagina es la arquitectónica, ¿no? Una rampa, una escalera, pero también hay otras barreras que hacen que las personas se las ubique en una situación de discapacidad que tiene que ver con barreras actitudinales, con barreras comunicacionales, ¿no? Esto de que nos ha pasado cuando uno quiere incluir a una persona con X diagnóstico de salud mental, te dicen en el club, pero acá no sabemos, no podemos, o en la escuela misma, si no viene con el acompañante terapéutico, entonces esas son barreras claramente actitudinales y comunicacionales, cuando hablamos en lenguajes muy complicados o demás, bueno, entonces en este sentido también podemos pensar que muchos usuarios de servicios de salud mental se enfrentan a estas barreras y por lo tanto son discapacitados. Lo digo discapacitado en tanto una acción ejercida, ¿no?, sobre esos cuerpos que no se ajustan a esa norma construida. Entonces, en esto de ciertos usuarios, y digo ciertos usuarios porque también creo son cosas que estoy compartiendo como para compartir estas inquietudes, ponerlas en tensión y poder pensarlas, ¿no? En esta intersección entre salud mental y discapacidad.
También es muy frecuente, acá hay una imagen, perdón, de 2 personas con rasgos síndrome de Down, que dicen una remera, especiales son las pizzas, y otra dice, ángeles son los de Charlie. Y la pregunta que hago sobre esto, que estaba comentándoles, es otra frase muy común que escuchamos: todos somos discapacitados, todos tenemos alguna discapacidad. Y otra frase, y que viene a colación con lo primero que yo comentaba del proyecto Dignidad aquella vez, que decían, pero la ley de salud mental es para todos, porque todos somos usuarios de servicios de salud mental. Y acá en Rosario, sin ir más lejos, hubo un festival que se llamó Todos Somos Salud Mental, un festival que, bueno, buscaba apoyar la ley, o sea, con las mejores intenciones también, pero que yo lo pongo en duda esta cuestión. ¿Por qué? Porque si todos somos usuarios de salud mental, si todos somos discapacitados, corremos el riesgo de expropiar también, digo, las experiencias de vida y la participación política de estas personas, porque no todos somos discapacitados, y no todos, por hacer uso de un servicio de salud mental, somos expropiados. O sea, que es el ejemplo que yo ponía, yo por ir a la psicóloga, a mí no me han expropiado, no me vi afectada en el arrasamiento de mi vida, en la definición de mi vida por los médicos y demás. Entonces, seamos cuidadosas en esto de querer equiparar, porque seguimos expropiando y hablando en nombre de. Entonces, la apuesta creo que es a construir ¿no? Como profesionales, como aliados, por eso en Movida decimos, bueno, personas con discapacidad y aliados, pero siempre, bueno, tomando en cuenta esta situación. Tercer punto que para compartir, sé que muchos de los que están acá lo saben, pero bueno, me parece que para quienes no es necesario también hablar un poco de la Convención, y cómo la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad aloja la problemática de salud mental. La Convención, para quienes no saben, contó con la participación de distintas organizaciones de personas con discapacidad, que ahí las nombro, bueno, la Unión Mundial de Ciegos, Federación Internacional de Sordos, Federación Internacional de Sordos Ciegos, Inclusión Internacional, Rehabilitación Internacional, y la Organización Mundial de Usuarios y Sobrevivientes de la Psiquiatría, y otras organizaciones regionales. La Organización Mundial de Usuarios y Sobrevivientes de la Psiquiatría fue clave en muchos de los artículos de esta convención. Esta convención que además, bueno, la autonomía es el eje crucial, ¿no? Volvemos, ¿no?, a la desinstitucionalización. Algunos de los artículos en los que fueron claves los usuarios es el artículo 12, lo que conocemos como curatelas o insanías, que el artículo 12 deberíamos hacer una charla específica sobre eso, porque es un tema muy complejo y que no compete únicamente al Poder Judicial. Esta charla es convocada, bueno, por un colectivo de psicólogos, y creo que el arrasamiento subjetivo también que produce la declaración de una insania es a trabajar, no es menor, y lo mismo, más allá de lo subjetivo, la coartación, digamos, de derechos que implique la sustitución de la persona para poder ejercer, ¿no?, sus derechos, casarse, votar, poder formar una familia, firmar un consentimiento informado. El artículo 12 de acceso a la justicia, el artículo 14, libertad y seguridad de la persona. Cuando digo libertad, pensemos en las personas encerradas en psiquiátricos o en manicomios. Protección contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Pensemos en prácticas como el electroshock, pensemos en las contenciones físicas, bueno, en la infinidad de tratos que se pueden considerar como tortura en las instituciones. Protección de la integridad personal, derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad, y como esta charla vamos a tratar de desinstitucionalización, después lo voy a desarrollar un poquito, y salud como otro punto.
El artículo 33 habla de la participación de las personas con discapacidad en su seguimiento, y en esto me parece importante por lo anterior que yo decía de no sustituir en el afán de querer equiparar derechos, decir todos somos discapacitados, porque entonces quiénes van a participar y decir si esta convención realmente se está aplicando o no, tienen que ser las personas con discapacidad como marca el artículo 33. Bueno, para quienes no conocen, el artículo 19 habla del derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad. Fíjense que recupera esta convención, si mal no recuerdo, fue en el 2006 que se aprobó, acá en Argentina en el 2008 se adhirió, pero recupera de alguna manera todo lo que al principio yo les comentaba del modelo social y del movimiento de vida independiente y la necesidad de salir de las instituciones, por decirlo en lenguaje más burdo. Este artículo obliga a los estados parte a adoptar medidas a tal efecto, asegurando en especial que las personas con discapacidad tengan la oportunidad de elegir su lugar de residencia y dónde y con quién vivir. Las personas con discapacidad tengan acceso a servicios de asistencia domiciliaria, residencial, asistencia personal y otros servicios de apoyo que faciliten la inclusión en la comunidad. Y el punto C, las instalaciones y los servicios comunitarios para la población en general tengan en cuenta las necesidades de las personas con discapacidad y estén a su disposición. En este punto, en el punto A, de que las personas tengan la oportunidad de elegir su lugar de residencia y dónde y con quién vivir, hacer una salvedad de que pasa mucho, que dicen, bueno, pero fulano está bien en el hogar, quiere vivir en el hogar, pero ¿qué otra opción? ¿Qué puede elegir? ¿Qué otra opción tiene para salir de esa institución? Porque si no es una... ¿Alguien quiere interrumpir, decir algo? Perdón. Ahí está. Sí, ahora veo la reunión. A ver quiénes están. La Lilian, Marianita. Pueden desactivar los micrófonos, por favor, muchas gracias. Entonces, fíjense que este artículo 19, que nos permite hablar de la desinstitucionalización, hace mención a dos cuestiones. A que como Estado debemos desarrollar servicios de apoyo, como los que nombra, que permitan llegar y hacer uso de los servicios para la población en general. Fíjense que el último punto, el C, dice que las instalaciones y los servicios comunitarios para la población en general tengan en cuenta. Es decir, necesitamos servicios que sean accesibles, o sea, no servicios de salud destinados para PCD, servicios educativos destinados a personas con discapacidad, la asistencia destinada para actividades culturales destinadas para personas con discapacidad, vivienda, transporte destinado a personas con discapacidad y la información y demás. Entonces, ambas cosas tienen que ir de la mano. Los servicios de apoyo de alguna manera son los que permiten que lleguemos a esos servicios para la población en general que deberían ser accesibles. Y acá voy al punto, pero ¿qué tenemos en Argentina? Esto es algo que la verdad que hubo muy poquitos avances en el sentido de que lo único que se ha incorporado en la ley 24.901, que es la ley que establece el sistema de prestaciones básicas para personas con discapacidad, lo único, un poquito de este orden, es el inciso el artículo 39, creo que es inciso D, de la ley que incorpora la asistencia domiciliaria, no recuerdo en qué año la incorporó ahora, que no tiene nada que ver igual con servicios para la vida autónoma, pero bueno, muchos compañeros, algunos capaz que están acá, pueden hoy hacer uso de esa asistencia personal, que en otro momento no, con todas las dificultades, porque es un servicio que no está regulado, las obras sociales cada cual reconoce ese servicio como le plazca, después no tienen los lugares accesibles en general, ¿no? Pero en general la ley 24.901, que es nuestro sistema de prestaciones básicas,
sigue basándose en que las personas con discapacidad deben estar en servicios específicos, deben estar, es lo que ofrecen, ¿no? Entonces tenemos servicios de centro de día, de escuelas especiales que nombra la ley, de centros educativos terapéuticos, de hogares. Es decir, que aún hoy los diseños de programas y políticas de discapacidad siguen basadas en estas estructuras segregadas, que fue lo que favoreció el crecimiento de lo que algunos llaman la industria de la discapacidad. Bueno, por supuesto que esta ley también fue sancionada en el menemismo, una época neoliberal, podemos decir, de auge de políticas neoliberales, donde hubo una terciarización de todos los servicios para la población, con lo cual hoy puedo decir que el 90% de todas estas cuestiones y todo el sistema está armado pensando en instituciones privadas que presten estos servicios, ¿no? O sea, no solo que no se hace accesible los servicios para la población en general, sino que los servicios específicos que se prestan, los prestan instituciones privadas, porque hay todo un sistema de prestaciones básicas que garantiza el pago y demás. Entonces, el cuarto punto que me gustaría compartir es esta necesidad de aunar esfuerzos entre el campo de la salud mental y el campo de la discapacidad para la desinstitucionalización. Bueno, esto de la industria de la discapacidad que nombraba, bueno, ahí hablaba de la privatización. En esto, en relación también a los servicios privados, quiero hacer un paréntesis y decir, cuando yo hablo estoy hablando del sistema. Yo no quiero decir que no haya alguna institución que tenga algún proyecto institucional, que no haya profesionales, que no haya gente que desde dentro de las instituciones la esté peleando. Lo que digo es cómo está armado el sistema, y que hay un escaso o ineficaz control estatal sobre estos lugares, estas instituciones, estos centros de día, estos centros educativos terapéuticos, estos hogares. La única injerencia que tiene el Estado es la categorización, que es lo que le da estrellitas, digo yo, como los hoteles, que tienen 1 estrella, 2 estrellas o 3 estrellas, y según esas estrellas, que lo podemos traducir en categoría A, B o C, es lo que le va a pagar el sistema de prestaciones básicas. Hay un nomenclador, estas prácticas están nomencladas, y el Estado solamente interviene en auditar qué categoría le va a dar. Digo escaso porque es esta la única poder de auditoría, si se quiere, que tiene el Estado, categorizarlo para ver cuánto va a facturar. Y digo ineficaz porque además lo que se controla, yo no sé si me estoy yendo mucho con el tiempo, lo que se controla es, bueno, cuestiones arquitectónicas y después cantidades de horas profesionales, cantidades de talleres que se prestan, digamos, se controlan cuestiones cuantitativas de qué hacen estas instituciones. Entonces, la cuestión que tenemos que tener en cuenta acá en Rosario ha pasado, sigue pasando, que gambetean la ley de salud mental. ¿Cómo? Como sabemos que por ley de salud mental las internaciones no pueden ser prolongadas, lo que hacen es, y que además que no pueden ser prolongadas, tienen un control estatal estas por ley, o deberían tener. En la provincia de Santa Fe está en conformación el órgano de revisión, debería tener un abogado defensor, deben dar cuenta al órgano de revisión pasados ciertos días de la internación porque sigue ahí, etcétera, etcétera, que solo es para situaciones de crisis. Y entonces, para seguir institucionalizando a este grupo de personas, se puede hacer la gambeta y pasar a decir que ahora ya no están en un manicomio, están en un hogar de personas con discapacidad. Y esto ha pasado, se ha directamente armado en algún lugar un pabellón, que le llaman que ahora es hogar, lo categorizan como hogar, y todas las personas pasan al hogar, y pierde todo control de legalidad esa internación, que bueno, no es una internación, pero es esa institucionalización. Entonces la primera cuestión a advertir es de que hay que poner en diálogo estos campos, porque
estos hogares, o incluso los geriátricos, no podemos considerarlos como espacios sustitutivos del manicomio, porque también son lugares de encierro y de vidas arrasadas, o lo que podemos decir son los contenedores de los desechos sociales, lo que no podemos sostener en la comunidad y lo escondemos, lo dejamos en algún lugar para que no haga ruido, y ahí quedan. Bueno, esto es algo gráfico también como para pensar que hay plata que se mueve, que hay que ver para qué se utiliza esa plata, si esa plata la utilizamos para habilitar a la persona o para inhabilitarla o invalidarla, apartándola de la vida comunitaria. Hoy no detalla todas las prestaciones, traigo algunos ejemplos. El hogar con centro de día permanente, categoría A, que la mayoría son categoría A, cobra mensualmente por persona 110.518,70, y está estipulado que para octubre van a llegar a cobrar 122.392 pesos con 61. El centro de día jornada doble, categoría A, cobra 52.304, en octubre va a cobrar 57.923 pesos, bueno, etcétera. Además, que a esta plata le tenemos que adicionar un 35% extra si atiende personas dependientes. ¿Esto qué hace? Volvemos a qué entendemos por dependientes, independientes y demás. Bueno, la mayoría te dice 100% discapacitado, como les marcaba al principio, o sea, no puede nada, y marcan que hay una dependencia para adicionar ese 35%. Este nomenclador, a través del sistema de prestaciones básicas, lo tiene prepagas a abonar estas prestaciones, y de no tener obra social o prepaga debe hacerlo el Estado. Acá hay muchas situaciones, lo que se conoce como el programa carenciado, que ahora no me acuerdo cómo le actualizaron el nombre, o becas municipales que abonan a estos privados este dinero. Entonces es una cuestión de pensar cómo reconvertir esos recursos, ¿no? Bueno, y acá traía, para que veamos cómo estos lugares de discapacidad también se dan todos estos abusos y este arrasamiento que decía yo, subjetivo y de la vida. Algunas noticias que son conocidas para compartir. Próbolo de Mendoza comenzó el juicio por abuso sexual a niños hipoacúsicos, los leo brevemente. Otra noticia, el colaborador del Cotolengo Don Orione, acusado de abuso, cumplirá prisión en casa de un párroco. Ancianos golpeados y con sarna, bueno, ahí se me corta, clausuraron geriátrico del terror. Esta es una noticia de Varadero. Las muertes en el hogar para discapacitados. Esta es una noticia de Mendoza. Denuncia malos tratos en hogar, o sea, la persona tiene discapacidad y entró al hogar. Entonces digo, para poner en diálogo ambas cuestiones que veníamos compartiendo, yo no expuse acá de salud mental, pero bueno, sabemos que la ley de salud mental entiende la salud mental como un concepto integral, quiere decir, ya no lo solucionamos pensándolo de la cuestión médica, con una pastilla, un tratamiento, sino que se trata de un proceso con múltiples factores que atraviesan la salud mental, y podemos entendidos de este modo, no la discapacidad como el pobrecito, como la patología, ¿no? Sino como conceptos atravesados por los derechos. Ambos conceptos
entendidos desde ese modo, ubican a la persona en un lugar de sujeto de derecho, ya no de este objeto de asistencia pasivo de la medicina y de las profesiones, leyes que los representan, ¿no? La Convención y la Ley de Salud Mental acá en Argentina, buscan ubicar el problema, no normalizar la persona sobre sus cuerpos. Buscan la habilitación y ya no la inhabilitación de la persona, ubicarla en un entorno que aloje. Bueno, a partir de entenderlo desde ese lugar, traigo así como compartir algunas cuestiones para interpelarnos también como profesionales, ¿no? En tanto medir las prácticas nuestras, en cuanto cuánto restituyen derechos, cuánto modifican el ambiente y ya no la persona. Y digo esto también pensando que muchas veces en el afán, y pasa mucho con mis colegas, ¿no? En el afán de obtener un subsidio, una pensión o demás, se avanza con la curatela, se avanza con pensar, bueno, algo hay que hacer con la persona con discapacidad, vamos a hacerle el certificado, vamos a hacerle el pase de transporte, va a ir a un centro de día, y ya está, se acabó la intervención. Entonces, es una intervención que tranquiliza más a la persona que la está ejerciendo de alguna manera, pero tenemos que pensar también en qué medida nuestras prácticas ¿no? Restituyen derechos, modifican ambientes, ya no la persona, o la ubicamos o la cambiamos, en qué medida apostamos a las singularidades, ¿no? En este traje a medidas de que hablaba en algún momento María Graciela Iglesias, que es la secretaria ejecutiva del órgano de revisión nacional, cuando habla de los sistemas de apoyo para el ejercicio de la capacidad jurídica, que ya les digo, bueno, sería un tema aparte para hacer. En qué medida nuestras intervenciones construyen redes de apoyo, en qué medida tomamos en cuenta las decisiones anticipadas de las personas, y digo decisiones anticipadas no necesariamente ante un escribano, ¿no? Porque una persona a veces puede manifestar su voluntad en algún momento, y en otros momentos está muy atravesado por alguna crisis y no puede. Entonces, en los momentos en los que sí está estabilizado, poder trabajar y registrarlo incluso en sus historias clínicas y demás, cuáles son sus voluntades en relación a qué persona no quiere que vaya si está internado, en relación a qué medicación le hace mal y bajo ningún punto de vista quiere que se la den, etcétera. Cómo nosotros facilitamos el acceso a la justicia de estas personas, en tanto cómo facilitamos que la información llegue, que realmente sea en un lenguaje que la entienda, cómo acompañamos su llegada a los tribunales, que son uno de los lugares más expulsivos que puede haber para una persona con discapacidad, y cómo contemplamos y respetamos el derecho al riesgo, el derecho a equivocarse. Tenemos que proteger a la persona y la protegemos inhabilitándola, entonces no corre ningún riesgo, pero tampoco corre experiencia Bueno, básicamente las conclusiones un poco tienen que ver con todo esto que les venía diciendo, ¿no es cierto? Invitar a dejar de entender la discapacidad a partir de diagnósticos, entenderlo como una relación de opresión, en donde lo que se sanciona es un modo de ser y de estar en el mundo, no lo asociemos a patología, ¿no? ¿Por qué articularlo? Porque hay un alto grado de institucionalización de las personas con algún tipo de discapacidad, porque la Ley Nacional de Salud
mental promueve la reconversión de recursos y tenemos una ley de discapacidad que va un poco en sentido contrario. Y bueno, la convención busca eliminar barreras, brindar los apoyos necesarios para la vida en comunidad. Y porque, bueno, nos convoca a esta necesidad de generar incidencia y poder repensar las políticas públicas para que dejen de basarse en esta medicalización, en esta sustitución de la persona, en esta segregación. Otra de las cuestiones que de alguna manera están relacionadas, el movimiento de desinstitucionalización en salud mental, al igual que el movimiento de vida independiente en discapacidad, y cuando hablo movimiento de vida independiente no me refiero a aquel de Estados Unidos, digo en general todo lo que podemos entender como las organizaciones que hoy día pelean para que existan los apoyos para la vida en comunidad. Ambos movimientos ponen en cuestión esta lógica, ¿no?, de separación de los contextos comunitarios, ponen en cuestión la centralidad de la institución. Como dicen los italianos, hay que proveer cuidado de lugares y no lugares de cuidado, ¿no? Cuando cuidamos los lugares y cuidamos también a las personas que transitan esos lugares, ¿no? Brindar respuestas menos médicas y más sociales, y que, bueno, ambos movimientos lo que buscan es poner la experiencia fuera de la norma en circulación, aprender a convivir con ella. Bueno, eso. Básicamente acá hay un dibujo de varias personas tomadas de la mano, bueno, con muchos colores, que dice: otro mundo es posible, un mundo donde quepan todos los mundos. Y no quiero verla ahora. Quería compartir una cosita que me gustó como para aquellos que sea la primera vez que escuchan un poco sobre discapacidad, un extracto del libro Cojos y Precarias, haciendo vidas que importan, creo que se llama, ahora no lo tengo bien en mente, que bueno, habla del movimiento un poco del Foro de Vida Independiente. Dice: hoy salimos a la calle junto al Foro de Vida Independiente para hacernos visibles, porque queremos elegir nuestro modelo de vida y rechazamos radicalmente una sociedad que excluye. Perdón, pero tengo un impreso que no veo nada. Bueno, espera. Todos somos idénticos en derecho, por lo tanto, nuestros sueños y aspiraciones son legítimos e ilimitados, independientemente de la casilla social donde la jerarquía antidiversidad de los cuerpos nos haya querido colocar. Es decir, las diferencias físicas, afectivas y o emocionales no deberían dividir a la gente en diferentes espacios sociales. Reivindicamos una vida con toda la autonomía y dignidad posibles. Cualquier jerarquía sobre nuestros cuerpos es arbitraria y por lo tanto inaceptable. No batallaremos con nuestro cuerpo, jamás normalizaremos la violencia ejercida sobre él, la violencia que hay en tu mirada condescendiente o cuando no me mirás, la violencia de tus palabras, de tus silencios, de tu pasividad. Mi cuerpo no es un lastre, aunque se aleje de tu estereotipo de belleza porque tenga un color que percibes como estigma o tenga formas, protuberancias. Mi cuerpo huele, se mueve con gracia o con torpeza, se expresa. Y de ese modo te cuento que yo estoy aquí, habitando el espacio, el mismo espacio que tú. Aunque no me sienta bienvenida, aunque te incomode, no me resignaré a un lugar de dependencia, de pasividad. Quiero que respetes mi derecho a existir con mi particularidad, mis arrugas, mis protuberancias, mis pelos y mi olor. Reivindico mi belleza particular, mi sexualidad particular, mi fortaleza y mi vulnerabilidad. Reivindico aquello que siento que me enlaza contigo y me iguala a ti como seres humanos que somos, la diversidad. Bueno, eso.
Espera que voy a dejar de compartir. Bueno, buenísimo, muchísimas gracias. Y vamos a comentar un poquito ahora cómo vamos a seguir con Giselle. Primero, algo que me olvidé al principio cuando comenzamos es decirles a todos los participantes que quienes quieran el certificado de asistencia pueden poner en el chat su nombre, apellido, email, y se lo vamos a estar enviando. Después contarles que esto está siendo transmitido en vivo por Facebook, y que también va a estar en nuestro canal de YouTube, que es La Colectiva Sí. Bueno, la idea es dar lugar, después de esta muy buena exposición de Giselle, y obviamente volver a agradecerte, Giselle, dar lugar a las preguntas, quienes quieran, si me quieren poner en el chat, quien quiera, digamos, tomar la palabra y hacer la pregunta a Giselle. La idea es hacer intercambios con ustedes, así que, bueno, si quieren ponerlo en el chat, yo les voy dando preguntas la palabra. O aportes, ¿no? Preguntas o aportes, intervención, exactamente, totalmente. Así que ahí veo que Cintia tiene una manito levantada. Cintia, no sé si querés pedir la palabra. Bueno, en principio te voy a ir comentando algunas cosas que pensamos, Giselle, con parte, bueno, contarles a lo mejor a los asistentes que nosotros estamos trabajando en discapacidad en el Colegio de Psicólogos hace muchos años. Yo soy la coordinadora del área de discapacidad y también tenemos una comisión de políticas de discapacidad hace varios años, y bueno, venimos justamente replanteándonos muchas cosas, sobre todo, digamos, esto de cómo continuar trabajando en pos de los derechos de las personas con discapacidad, y también en esto de cómo, justamente lo que vos planteabas, cómo articular, digamos, esto de lo que se plantea en la ley de salud mental, digamos, en relación a la discapacidad. Cuando vos en una parte de la exposición comentabas, digamos, esto de la diferenciación que se hace en relación a los usuarios y a las personas con discapacidad, me acordaba, digamos, en algunas situaciones que he intentado, digamos, participar de algunos dispositivos de usuarios de salud mental, y que me planteaban esto, ¿no? Es para usuarios de salud mental, no para personas con discapacidad. Y notando esto, ¿no? Como cierto miedo, ¿no? A decir, bueno, ¿qué pasa si viene una persona con discapacidad al dispositivo que es para usuarios de salud mental, ¿no? Bueno, digo, esto pasa y creo que es a deconstruir en el laburo, pero me acordaba, porque es tal cual, ¿no? Se pone en juego, digamos, en el laburo y en lo cotidiano, digamos, de todos los días. Bueno, algo que habíamos pensado, digamos, preguntarte era un poco esto que vos ampliaste bastante, que era el tema de los apoyos, ¿no? Justamente, digamos, cómo empezar a laburar y cómo los pensás, cómo los podemos poner ahí un poco
digamos, en práctica el tema de los apoyos, pensando justamente esto que vos planteabas, digamos, ¿no? Para, para la vida independiente de la persona, ¿no? Ahí está. Sí, con respecto a los apoyos, bueno, me gusta también retomar algunas cuestiones que la otra vez en otra charla, bueno, compartía, ¿no? De que plantea Judith Butler en relación a que todos los cuerpos necesitan de apoyos para estar en el mundo, ¿no? Y que de todo tipo de apoyos, infraestructurales, apoyos personales, apoyos, ninguna persona se desempeña solo, ningún cuerpo puede hacer la aparición en la escena pública solo, porque básicamente, bueno, depende de esos apoyos, ¿no? Y ella marca cómo hay una distribución desigual de esos apoyos en la sociedad, y que justamente la pelea, que es lo que hace caer en la precariedad a ciertos cuerpos, ¿no? A los que no se les brinda los apoyos necesarios, que son los cuerpos que luego ella dice, no son dignos de duelo, ¿no? Porque no merecen ese apoyo en vida, con lo cual sus muertes no importan, ¿no? Entonces, lo que creo yo que apoyo primero hacer me parece importante hablar de esto, ¿no? Porque pareciera que los apoyos es solo para las personas con discapacidad, entonces, y hacemos esta diferenciación, como esto que yo traía de la dependencia, esto que nos han hecho también creer, ¿no? Que hay seres independientes y seres dependientes, este binarismo, ¿no? Como si no fuésemos todos, de alguna manera, necesitamos de apoyo. Lo que pasa es que esos apoyos están distribuidos de manera desigual, que hay gente que necesita algunos tipos de apoyo y lo que no se hacen es como brindar esos apoyos. Entonces, los apoyos es todo lo que permita, digamos, sostener ese cuerpo para que pueda justamente ser parte del espacio que habitamos, como decía en la frase, en el concepto que leía lo último, ¿no? Estamos acá, compartimos el espacio, y bueno, entonces, podemos hablar de apoyos infraestructurales, de que se necesitan de determinadas infraestructuras, ¿no? Ciertos cuerpos para estar en el mundo, podemos hablar de los apoyos tecnológicos, que para muchas personas la tecnología oficia de apoyo, podemos hablar de apoyos en el sentido de los elementos ortopédicos, digamos, todo lo que facilite de alguna manera... Sí, de un otro también, ¿no? De un otro, el asistente personal es un apoyo, después, bueno, están las otras tomas de decisiones, ¿no? Que también tiene que ver un poco con esto que nombraba de las curatelas y de las insanías, ¿verdad? Entonces, acá no sé si voy a la pregunta en concreto, pero pensando, ¿no? En esto de los apoyos y de que todos necesitamos apoyo, también, ¿quién de nosotros, siempre digo, quién de nosotros no necesita un apoyo para tomar decisiones? Todos, compro esto, no me separo, no me separo, y también digo siempre, las decisiones que consideramos que las tomamos de manera solitaria, no es así, porque las tomamos, porque contamos con una experiencia previa en la cual tuvimos soportes relacionales, tuvimos soportes sociales, infraestructurales y demás para llegar a esa experiencia y poder hoy tomar esa decisión. Entonces, los apoyos para la toma de decisiones, digo, a las personas con discapacidad se les toma permanentemente prueba de si van a poder hacer tal cosa de manera solitaria.
por tener un diagnóstico, digo, porque esto de no va a poder administrar su pensión, no va a poder administrar su costo, entonces les puedo asegurar que conozco muchas personas que si se la ponen a evaluar no podrían, o desde nuestro punto de vista no administra bien su dinero, pero nadie les está pidiendo pruebas y exigiéndoles que haga cuentas y que demás, digo, ¿no? Entonces, si una persona con discapacidad quiere ser madre, quiere ser padre, todas las pruebas, recuerdo una situación que hubo, que Reddy llevó adelante, que le hacían hacer un proyecto de vida a una madre que bueno, habían tenido una medida, ay Morina, ayúdame, una medida, no me sale de restricción porque tengo la restricción de tampoco, una medida de protección, bueno. Entonces le pedían a esa mamá que elabore un proyecto para decir cómo, yo me muero, si a mí me piden que haga un proyecto para ver cómo voy a ser madre y cómo voy a sostener a mi hija, y bueno, seguro que me sacan mi hija. Entonces, digo, pensar esto de los apoyos también en estos términos, ¿no? Pensando, bueno, y pensando que todos nos sostenemos en apoyos. Entonces, algunos apoyos, bueno, hay que ofrecerlos, hay que facilitarlos, los apoyos tecnológicos, los apoyos infraestructurales, porque de eso se trata, sacar de la precariedad algunas vidas, ¿no? Entonces, poder ofrecer todos esos apoyos. No sé si iba a eso, pero digo, hablar de apoyo es como muy amplio. Se trata un poco de todo este marco, ¿no? De todo tipo de apoyos. Y de cómo están distribuidos y se garantizan a las personas. Bien, perfecto. Bueno, voy a dar la palabra a Vale Monopoly. Buenas noches, ¿cómo estás, Vale? Buenas noches, gracias. Me disculpo por el ruido de fondo, que es mi hijo que va a pasar con su música. Este es el horario en el que hace eso. No, primero celebro la charla, porque me parece más que necesaria. Rara vez tenemos posibilidad de tener una conversación entre muchas personas que trabajamos en la intersección entre los dos campos, que efectivamente, como ustedes planteaban en el inicio, creo que presenta muchas tensiones. Me encantó la exposición, Gigi, creo que tocaste una variedad de temas fenomenales que dan cada uno para quedarse charlando un rato. Pero quería aventurar una hipótesis, porque creo que hay cuestiones que bueno, quienes laburamos con la convención nos aparecen constantemente en contradicción con la ley de salud mental. Es que, bueno, ustedes saben que la ley se sancionó en el 2010, fue producto de una negociación muy intensa, de mucho consenso, realmente, y fue un avance más que significativo. No obstante lo cual, la ley no pudo, y creo que esto no puede hacerlo porque en gran medida no hay un consenso en torno a esto, que también te da cuenta de cuál es la hegemonía social en este punto, no pudo, digamos, regular la cuestión del acceso a los tratamientos de manera voluntaria. Digamos, la ley permite el tratamiento involuntario y permite la institucionalización como modalidad para imponer ese tratamiento. Y esas son dos cuestiones que se tensan con la convención. Me parece que hay algo de eso que mantiene la ley, que en un punto lo regula, y lo regula porque es una práctica social que se admite, ¿no? Creo que no le preguntamos a las personas con padecimiento mental si están contentas con esa práctica o no, pero los profesionales la consideran necesaria y se admite. Pero me parece que hay un punto en donde es esa hegemonía que todavía persiste, que hace que se considere a las personas con discapacidad evaluadas también, ¿no? Esta cuestión de que no se termina de entender la discapacidad como un modo de opresión, como una construcción social. Se sigue entendiendo que en algún punto el problema lo porta la persona con su modo de funcionamiento disfuncional, anormal, muy por fuera de lo que se espera de todos, pero de alguna manera muchos de los profesionales que trabajan en salud mental
tratan de evitar llegar a esa instancia, justamente porque consideran como devaluatorio la internación también, la imposición de los tratamientos, etc. Y ese me parece que es un punto que habría que poder pensar bastante, porque en general cuando uno habla con los profesionales del campo de la salud mental, cuando uno explica que la internación involuntaria y el tratamiento involuntario son contrarios a la convención, sienten que no tienen herramientas para abordar lo que sea que surja de una crisis, de una situación de riesgo, etc. Que bueno, son excepcionales, pero es cierto también que hay un modo de trato a las personas con padecimiento mental que llegan a esas crisis, y más a las que llegan con regularidad, que recurrentemente busca este modo de abordaje, ¿no? Así que nada, me parece esto, celebro la charla, me parece que dispara a pensar muchas cuestiones, y que si bien la ley de salud mental fue un logro importante, que de hecho me parece, Gigi, que una de las cosas que señalabas de tensión con la política pública de discapacidad del sistema de prestaciones básicas es que, como decías, no tiene un control respecto de la garantía de derechos. Tiene controles de habilitación, de categorización, de lo que el sistema llama de calidad, ¿sí? Pero por eso pasan todas las cosas que vos mostrabas, que la gente se puede morir adentro de una institución y no hay ningún nivel de control ni de investigación. De hecho, hay instituciones que tienen más de una muerte encima y siguen abiertas. Y no se entiende por qué pasa tampoco, ¿no? Uno ve ahí que tal vez un aporte de la ley de salud mental en ese sentido, con relación a lo que tenemos de política pública en Argentina, es haber creado institucionalidad, haber dado un marco claro de reglas, de enfoque de derecho respecto a la cuestión de salud mental, haber creado el deber de control judicial de las internaciones con un organismo que debe garantizar el derecho a la defensa, porque la internación se considera una privación de la libertad, a diferencia de lo que pasa en el sistema de discapacidad, el órgano de revisión para controlar la garantía de los derechos humanos en las instituciones, y no solo que no haya humedad o que la estufa esté a cierto nivel, sino ver cómo se trata a la persona y cómo se trabaja para desinstitucionalizar a una persona. Digo, ahí me parece que hay retroalimentaciones que pueden hacerse que realmente favorecerían la garantía de derechos de las personas con padecimiento mental o con discapacidad, como prefieran nombrar. Solo eso, gracias. Gracias, Vale. Bueno, le voy a dar la palabra a Ezequiel Peralta. ¿Cómo va? Bueno, Hola, buenas tardes. buenas noches, agradezco por la diserción dada por Giselle. Y a mí me queda una pregunta dando vuelta y también que se relaciona con esto de intercruzar, ¿no? Salud mental y discapacidad, que bien si conocemos que los psiquiátricos, como se conocía vulgarmente, digamos, donde existían las personas usuarias de la salud mental, han quedado a un lado. A mí me genera la duda de si Giselle cree que no es posible, digamos, pensar en la desconstrucción de las escuelas especiales, ya a un terreno más digamos, de generalizar la inclusión a todos los terrenos, digamos, de la educación, digamos, ya que no sea un tratamiento específico, porque como también expuso ella, digamos, sigue segregando y favoreciendo a la discapacidad, digamos. Eso nada más. Bueno, me preguntás a mí qué considero. Por supuesto que yo considero que la educación especial y todo lo que sean espacios segregados no debería estar vigente, que la educación se trata de alojar y de enseñar, y que por lo tanto no importa la característica de la persona para esto, pero no sé, digo porque no quiero que sea un monólogo esto, estamos tratando de pensar acá conjuntamente, no sé si sigue todavía Emiliano por acá, lo voy a buscar a ver si está, porque Emiliano es un gran activista en este sentido, por el tema de la educación inclusiva. A lo mejor, Emiliano, vos podés aportar también un poco en relación a este comentario de Ezequiel, si tenés ganas, pero digo, para abrir también el juego.
pero bueno, a lo mejor no quiere, Emiliano. Hola, a ver si me escuchan. Ahí está, hola Emiliano, Hola, ¿qué tal? ¿cómo andás? Bien, bien. No sé si voy a poder contestar gratamente a lo que acá el compañero decía, pero sí me llama la atención esto que se conoce como políticas de inclusión excluyentes, y que bajo la dinámica de incluir, uno habilita, como decíamos recién, mecanismos segregatorios, pero que nadie cuestiona, porque el sistema educativo en general, para el caso de la educación especial, digamos, argumenta que estando dentro del sistema educativo en general hay inclusión, aunque la política que trabaje específicamente la modalidad especial sea considerada segregatoria. Entonces hay una dinámica ahí que funciona como políticas de inclusión excluyente que nadie mira. Yo creo que un poco pasa eso con las cuestiones vinculadas a salud mental o las problemáticas psicosociales, que uno todavía está esa tensión de habilitar en torno a la inclusión ciertos mecanismos de segregación que invisibilizan. Y al invisibilizar, obturan cualquier tipo de intervención de política pública. No sé si pude contestar a lo que decía el compañero, no era mi intención un poquito sumar a esto. Bueno, gracias. Sí, creo que hay que repensar el sistema educativo en general, la cuestión esta graduada, la cuestión de enciclopedista, de adquirir ciertos conocimientos. Me parece que también pasa por pensar qué entendemos por educación, ¿no? Y esto implica un cambio profundo también del sistema educativo en general. Bueno, Alfonsina Angelino quería hablar, buenas noches. Hola, ¿cómo les va? No, solo comentarios en función de esto que decía Gigi. Siempre es una alegría escucharla, porque dice cosas interesantes, pero además porque nos provoca mucho siempre a pensar todo, ¿no? Entonces, Gigi en eso nos obliga a incomodarnos, ¿no? Y pensar todo de nuevo. Me parece que eso es lo más importante también, porque implica renovar compromisos, digamos, con cada una de las acciones y no quedarnos en las retóricas, ¿no? Me parece que eso está buenísimo. Después de las intervenciones de Vale, algunos comentarios nomás, porque bueno, fue muy clara también Emiliano en esto que decía, son para mí todos compañeros de trabajo y de pensamiento, ¿no? Me parece que hay una cosa que es interesante para pensar lo de los sistemas de apoyo. Ahí me enganché y pedí la palabra, por eso vuelvo un poquito para atrás, siguiendo algunas lecturas también de otra gran activista que es Pilar Coveña. Una falsa idea de que lo opuesto a la autonomía es la dependencia, ¿no? Y ahí hay una cuestión grosa, digamos, porque somos seres dependientes, de hecho somos seres interdependientes, esto que decía Gigi, ¿no? Necesitamos cuidados distintos, singulares, específicos, y lo opuesto de la autonomía no es la dependencia, es la heteronomía, es la sujeción a la norma, digamos, ¿no? Entonces, acá, ¿cómo hacemos para romper esto? Porque uno puede ser autónomo con niveles de dependencia funcional alta, ¿no? Entonces, uno puede necesitar de muchos sistemas de apoyo y sin embargo ser una persona completamente autónoma, porque la autonomía está ligada a la posibilidad de enunciarse en primera persona, a ser entendido como un sujeto de derecho, a tener esto que decía Gigi, ¿no? En lugar, digamos, el derecho a equivocarse, a fallar, a no cumplir con las expectativas de los otros. O sea, esto está puesto en la autonomía, esa posibilidad de enunciarse en esa primera persona y ser reconocido como sujeto, no es lo opuesto a la dependencia, es lo opuesto a la sujeción, ¿no? Más radical y la negación más radical de esa condición. Entonces,
si nosotros seguimos pensando esta falsa, ¿no? Esa falsa tensión, no podemos imaginar dispositivos de procesos de autonomización porque decimos, no, es una persona muy dependiente, requiere de muchos apoyos, ¿no? Entonces, no podemos imaginar la autonomía ahí. Entonces, eso me parece que es súper importante porque nosotros tenemos, como ejército secular que somos los profesionales, ¿no? Romper nuestras cabezas para pensar cómo imaginar acompañamientos y procesos para que el despliegue de la autonomía sea posible cada vez, todas las veces, todo el tiempo, ¿no? Y que esto que decía Gigi al final, ¿no? Que nosotros podamos pensar cuánto cuando intervenimos, construimos autonomía, construimos derechos o reproducimos en nombre de la protección, en nombre del cuidado, en nombre de los, inclusive de los derechos, ¿no? Si nosotros seguimos diciendo que el certificado da derechos, seguimos pifiando, digamos. El certificado no da derechos. Los derechos son preexistentes del certificado. El certificado lo que da son acceso a algunas prestaciones, y algunas bastante pocas, digamos, pero también te saca de los circuitos. Entonces, ¿cómo vamos poniendo esto que los nombres y pensando fuertemente qué estamos diciendo cuando decimos algunas cosas en las cuales quedamos más tranquilas, ¿no? Con nuestras intervenciones porque parecieran ser súper piola, muy abiertas, ¿no? Y sin embargo estamos siguiendo una línea, ¿no? Que tiene buenas intenciones, pero con las buenas intenciones, ya sabemos, no alcanza, ¿no? Tenemos que pensar profundamente cómo transformar. Entonces, me parece que el camino que hace la Ley de Salud Mental es un camino que nosotros tenemos que poder seguir quienes activamos en discapacidad. Tenemos que poder pensar una ley de vida autónoma. Y si por ley de vida autónoma entendemos que no referimos a la independencia individualista, ¿no? Pensada la funcionalidad de cuerpos que lo pueden en apariencia todo, ¿no? Entonces, creo que esto que trae Gigi y que trae también Vale, nos da un marco para pensar los cruces, las alianzas necesarias, y también las revisiones que cada vez tenemos que hacer, quienes tenemos una responsabilidad enorme en sostener modos hegemónicos de pensar en discapacidad, que somos los profesionales que actuamos en la discapacidad y que somos parte de la industria de la discapacidad, ¿no? Entonces, bueno, eso, dejarlo como idea, como para también seguir Perfecto. pensando. Quiero acotar algo. Gracias, Pupi, por tu intervención, porque esa ubicación de autonomía versus dependencia ayuda a pensar, pero quiero agregar así algunas preguntas. También había algo de esto. A ver, ¿cómo pensar? Porque hoy día son las prestaciones que tenemos, incluso, ¿no? Porque también cuando uno dice cerrar el manicomio, si no tenemos opciones sustitutivas, o lo que yo decía, ¿no? Le dicen, ay, bueno, pero está contento en el hogar, bueno, pero no tiene otra opción, digo. Entonces, hasta tanto no podamos ofrecer otras opciones, porque si no también caemos en cierta cuestión de desasistencia absoluta, ¿no? Que es el riesgo de que, bueno, después fijar un mega proyecto inmobiliario acá y se cerró. Sí, se cerró, y ¿qué pasó con la agenda? Entonces, creo que en discapacidad también estamos en esa disyuntiva de asistencia también y en el dejar librado a la persona. Y en relación al certificado de discapacidad, que es un tema que me toca porque llevo 15 años trabajando, perdónenme, soy una de los que los hacía hasta hace poco, no, pero también desterrar esta, digo, tampoco caigamos en, no se hace el certificado porque te ubican en este circuito, porque volvemos a caer, ¿no?, en esa desasistencia también. Pero dejar, como es un acceso a derechos, no recuerdo bien cómo es que se dice, ¿no? Que vos decís el derecho es preexistente, y en relación a esto decir que justamente
si se necesita el certificado es porque hay una restricción de derechos, porque tenemos una política focalizada donde tenés que tener ese certificado para poder acceder a algo. Entonces, más que de acceso a derechos, es de restricción de derechos. Bueno, acotemos el campo de quiénes le vamos a dar estos apoyos o estas prestaciones o demás. Entonces, me parece que también hay que comenzar a cuestionar eso, ¿no? Del certificado, justamente en clave de la política focalizada, porque si cada cual tuviese el apoyo y lo que necesita, no necesitaría un certificado. Mariana, ¿me permitís agregar algo a lo que dice Gigi? Sí, vale. Del certificado. Acá les agrego en el chat un link a una página del gobierno de la provincia, porque están avanzando en un proceso de demanicomialización muy interesante, para el que lo quiera conocer, donde realmente se ve que es posible abordar de otra manera la política pública de salud mental, a veces sin agregar tantos recursos, sino simplemente cambiando el modo de las intervenciones. Esto que decía Gigi del certificado me parece especialmente relevante en el ámbito de la salud mental, porque yo entre todos mis recorridos profesionales suelo trabajar infancia y discapacidad, infancia y salud mental, y en el ámbito de salud mental e infancia hay mucha resistencia al certificado, no tanto por ser certificado, por exigir certificar, en el sentido de lo que decía Gigi, ¿no? En que es una política focalizada, claramente da cuenta de que no cualquier niño accede a cierto tipo de atención o de prestaciones, no, porque lo que se certifica es la discapacidad. Y este es un tema que nuevamente trae la atención entre el campo de salud mental y discapacidad, porque lo que presupone una parte importante de los profesionales que piensan de esa manera es que la discapacidad es disvaliosa, que es una etiqueta que deportarla a un chico afecta su constitución subjetiva de manera no favorable. Y es un problema esto para articular los dos campos, porque está todo esto que decía Gigi detrás. Bajamos el volumen, por favor. Perdón, está todo esto que decía Gigi detrás, que es el modo en el que se entiende la discapacidad para pensar de esa manera, ¿no? Digo, si pensásemos en una idea de discapacidad como identitaria, reivindicatoria, de un rasgo del cual las personas con discapacidad, muchas de las personas con discapacidad se sienten en algún punto orgullosas y portadoras, digamos, ¿no? Que es lo que les da la marca para ser activistas políticos, para reivindicar sus derechos, seguramente no pensaríamos de la misma manera, pero de alguna manera persiste en el campo de la salud mental y la infancia en particular la idea de que la discapacidad hay que evitarla, hay que sacar al pibe de ese destino. Y este es un tema que me parece bastante interesante también para pensar, ¿no? Digo esto en el contexto de que considero que lo mismo que decís vos, Gigi, que las políticas de certificación son políticas focalizadas, no son políticas universales, no son políticas basadas en el enfoque de derechos humanos. El sistema de salud, que es el que lo está financiando, porque el sistema de prestaciones básicas es la plata de las obras sociales, de los trabajadores, no es del Estado, considera que el gasto en discapacidad es lo que llaman catastrófico, y que entonces para acceder una persona a las prestaciones que financia ese sistema tiene que certificar, el Estado tiene que asegurarse que realmente la necesita mucho, no es para cualquiera, ¿no? Esta es un poco la idea. Bueno, Anabela de la Cruz Jordán, anotaste una pregunta, no sé si querés comentarla vos, Anabela, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, ¿qué tal? En el chat sí, lo que pregunté me resultó muy interesante, Giselle, tu exposición. Quería preguntarte sobre experiencias concretas, por ahí desde la política pública, ¿no? Desde algún lugar de gestión provincial, experiencias concretas de desinstitucionalización de pacientes. Eso. Y cuán difícil es llevar a la práctica
el espíritu de la Ley Nacional de Salud Mental, ¿no? Sí, Ana. Vos te referís a la provincia de Santa Fe, Anabela, entiendo. Sí, a la provincia de Santa Fe. Bueno, yo actualmente, digamos, no puedo decirte una experiencia concreta, sí contar que yo estoy en la dirección hace 4 meses. Lo que sí se está armando se armó comisiones de sustitución en los 3 monovalentes públicos, podemos, bueno, decir que en realidad administrativamente son 2, el Mire López en la ciudad de Santa Fe es considerado polivalente, pero aún tiene todo un pabellón de personas internadas desde de largo tiempo, se impulsa en ese sentido la comisión de sustitución. Yo creo que es un entramado que es necesario trabajar además con los equipos, ¿sí? Porque la desinstitucionalización de alguna manera tiene que empezar desde adentro también, ¿no? A pensar en estos apoyos que hablábamos y demás, en lo que es necesario en la comunidad para no caer justamente en esta desasistencia, ¿no? En poder ir transformando de alguna manera, o sea, la ley tiene 10 años, se cumplió el plazo, lo que consideramos es que sin un plan provincial de salud mental que pueda poner también en forma articulada todo lo que es la atención de salud, tanto en toda la red asistencial, ¿no? Para que acercar esta atención a la comunidad y para poder pensar en dispositivos también de alojamiento en algunos casos y en otros, bueno, de poder sostener esta vida en comunidad, que esto tiene que darse necesariamente en diálogo. Digo esto porque no podemos pensar dispositivos sustitutivos separados de pensar en la política también, de ir cerrando el manicomio en diálogo con esos dispositivos sustitutivos, es decir, porque generar dispositivos que se les llamen sustitutivos no termina de sustituir al manicomio. Entonces, primero tiene que haber un plan, considero, para ir reconvirtiendo esos recursos y ir pasando de los recursos que hay dentro de las instituciones hacia la comunidad. Por supuesto que es una tarea ardua porque también hay muchas resistencias en torno a esto, no hay una cuestión, ojalá hubiese como este consenso en relación al cierre, digamos, de los manicomios, podemos decir. Es una cuestión que hay que trabajarla, por eso digo, dentro, la reglamentación dejó sentado, que no iba a implicar pérdidas de fuentes de trabajo, pero a veces también cuesta mucho hacer estos movimientos, ¿no? Yo creo, también quería traer a colación, hay un texto muy interesante de Ota de Leonardis que se llama Repensar los servicios sociales. No sé si está Mariana acá, Varesi estaba hace un rato, que fue quien nos facilitó esa traducción, ¿no? De poder empezar a pensar en las instituciones, en el lazo social que genera, y un poco en esto que yo decía de las instituciones de discapacidad, que se ve en el organigrama, qué hacen, que cuántas horas tiene, qué talleristas, bla, 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 pero no se piensa qué se produce ahí adentro, qué lazo social se genera. Esto también va para los centros de día y demás, entonces tampoco es la solución, digo, abrir centros de día, si no pensamos la lógica de trabajo desde estos lugares y desde estas instituciones, es decir, entonces, en Santa Fe yo creo que no hay experiencia porque seguimos teniendo al día de hoy los 3 manicomios en pie, se han ido haciendo algunos avances, se han cerrado en algún momento alguna sala, pero me parece que es necesario, bueno, tener un plan para eso, es un proceso, tenemos la ventaja de que, bueno, tenemos la ley, se acaba de hacer un convenio también con los italianos, con la Copersam, de cooperación técnica para esto, de ir pensando en procesos, o sea, en desencadenar esos procesos que hasta el momento, digo, no se han podido desencadenar.
Entonces, bueno, también se está trabajando en relación a cambiar, a generar nuevas normativas para los privados, porque también tenemos una ley que prohíbe, no deberían estar habilitados los psiquiátricos privados, y sin embargo están, pero tampoco existen las figuras nuevas que se puedan habilitar o transformar en otras figuras. Entonces hay que hacer todo un proceso que por lo menos ahora se está comenzando a hacer. No hay, por supuesto, experiencia exitosa. Sé que hay algunas experiencias que no las conozco demasiado, del Hogar Santa Cecilia, que abrió algunas casas para sacar de los hogares, pero bueno, no de salud mental específicamente, ¿no? Pero bueno, es un proceso que me parece que sí tenemos el marco de la ley de salud mental. Esto permite avanzar de alguna manera. Lamentablemente a 10 años estamos casi como en el primer momento. Y de hecho en todo esto que venía compartiendo también, porque yo pensaba, está acá Alfonsina, está Emiliano, está Morín, bueno, no me quiero olvidar, muchísima gente que estamos acá que venimos peleando por la ley de autonomía, y digo, estamos en el mismo lugar que hace 10 años, cuando, bueno, intentábamos esto. Entonces, se empieza por lo menos a ver algunos avances, pero bueno, no, son procesos. Bueno, voy a leerte un poco lo que dice la gente, Gigi. Me sumo a la pregunta, dice Magalí Biancotti, ya que la mayoría de las medidas políticas apuntan a seguir alimentando la industria de la discapacidad. Marisa Lanteri te dice muy buena y completa la exposición de la problemática. Sin otro recurso, se limita a abordar la urgencia en la persona en crisis, no existen modos de abordajes más territorial en comunidad preventivo. Eso por acá. Norma Churquina dice, en Jujuy no se cubre el 100% del tratamiento para las personas con discapacidad, aún presentando el certificado de discapacidad. Y hay una persona que quiere hacer una consulta, que está como Alip, no sé si quiere preguntar, la verdad, así está su nombre. Buenas, quizás soy yo, te aparece cortado, Aliberti. Sí, sí, puede ser. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. Permiso. Sí, claro. Por un lado, bueno, antes que nada, buenas noches, muchísimas gracias por este encuentro, la verdad que lo festejo. Por un lado, un pedido quería hacer a todos los presentes, en realidad, porque, nada, básicamente contextualizando muy brevemente, en este momento me encuentro investigando sobre los derechos sexuales y reproductivos en las personas con discapacidad en instituciones de salud mental, lo cual, sinceramente, me he encontrado que más que escaso es nula la existencia de material bibliográfico, tanto académico, no, literalmente he encontrado muy poco. Hice un relevo de los directorios tanto nacionales como internacionales, y específico hay muy poco. Y cuando se abre el espectro, ¿no?, a lo que es sexualidad y discapacidad, ahí aparece material, pero muy ligado a lo que es motriz y sobre todo intelectual, pero en las personas con padecimiento psíquico subjetivo directamente no encuentro, y estoy buscando. Por eso abrir el pedido a absolutamente todas las personas presentes. Si alguien sabe de alguna bibliografía, tanto académica como puede ser otro tipo de producción, si me lo puede por mensaje directo indicar, se lo agradezco. Por otro lado, vinculado a la temática, es una duda, recién cuando estaba Giselle en la exposición, Giselle en la exposición planteando esto de que decías, de que dentro de lo que es la población, si se quiere, de los usuarios de las instituciones de salud mental, hay un grupo que está como determinado, clasificado, si se quiere, como discapacidades, y hay un grupo que no.
que se le pone la cuestión de la normalidad como es ideal al que se trata de llegar, pero se le priva de esa nomenclatura que, bueno, todo lo que venimos hablando, ¿no? Del acceso a derechos, no, bla, 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 pero en cierto punto, lo que yo me pregunto es, ¿cuál es el criterio, si se quiere, y si el hecho de la institucionalización de una persona, ya sea de forma voluntaria o de forma no voluntaria, perdón, con un diagnóstico claro, establecido, ya institucionalizada esa persona, directamente accede a los derechos planteados por la Convención o no? ¿Me explico? No entendí la última parte. Sí, después si querés ahí, voy a contestar brevemente, perdón, pero yo me tendría que ir en un ratito, pero respecto de lo que decís, yo lo que planteo es que yo no voy a determinar yo, digo, lo que digo es, se puede considerar persona con discapacidad, más allá que haga Q, no haga Q, de eso, más allá de que haga el certificado, no, digo que se puede considerar persona con discapacidad en tanto a partir de un diagnóstico, esto que digo, ¿no? Se lo fue expropiando de ciertos derechos, medicalizando la vida y como que la única respuesta a esa situación es un tratamiento y como que va quedando por fuera a partir de ese rasgo, de esa característica o de ese diagnóstico, si lo quieren llamar como diagnóstico, va quedando como por fuera de ciertos circuitos sociales y de la posibilidad de la vida en comunidad. Eso digo, y aportando un poco, creo que vos decías, Vale, también creo que en algún momento Facu Chávez, que era de Revi, decía de pensar que también cuando uno le dice, no, vos no tenés discapacidad, y qué sé yo, también se está primero que se ubica esta cuestión, ¿no? Como la discapacidad, como la patología, vos no hay nada mal en vos, no hay nada mal en vos. No hay nada mal en nadie, no hay nada mal ni el que está en silla de ruedas, ni el que usa silla de ruedas, entonces, además de eso, se le resta el potencial político, esa cuestión identitaria de la que hablaba Vale, ¿no? O sea, ¿por qué no como orgullo? O sea, soy esto, soy Rengo. Hay una organización que es Orgullo Disca, digo, así como, entonces, de poder reivindicar el modo de ser y de estar en el mundo, o sea, que también es como que se lo quisiera preservar de esa etiqueta, cuando la persona a lo mejor la etiqueta ya, digamos, de alguna manera la tiene, porque está siendo excluido de un montón de ámbitos, y no puede identificarse e inscribirse en una lucha colectiva para poder cambiar esa situación. Último, ni tampoco se creo que me expresé mal, es súper breve, es una consulta desde la total ignorancia, una cuestión administrativa. Una vez que una persona es diagnosticada e institucionalizada, ¿tiene acceso al CUD o no? Esa es mi pregunta. Puede o no tenerlo, digamos, sí. O sea, ¿Tiene la posibilidad de acceder al mismo? Ahí está, muchísimas gracias. Sí, sí. Bueno, voy a leer acá una última intervención. Perdón, agrego unas cositas más, no sé si voy a poder responder todo, pero me quedé pensando, digo, en esto también, ¿no? De los proyectos, de los procesos que debemos darnos para sustituir, como decían, hay experiencia de sustitución del manicomio, ¿no? Esto que digo, no se trata de que abrimos tal lugar y que eso ya garantiza algo, digo, también sí decir que estamos haciendo experiencia, bueno, ahí estoy contando con el apoyo de Vale, digo, también en poder instalarlo como una política atinente a salud mental, el hecho de poder pelear por la efectiva implementación del artículo 12 de la Convención, que es de la capacidad jurídica, de la curatela, digo, porque pensemos también que son en los procesos de desmanicomialización y del cierre, del paso de estos modelos asistenciales hospitalocéntricos, digo, también hay muchísimos factores que hacen a un trabajo que se tiene que desencadenar, ¿no? No es solamente abrir servicio, digo, es poder pensar integralmente todas las cuestiones que están ancladas en el manicomio hoy, que es necesario
ir modificando, ¿no? En este sentido. Trabajando también, digo, uno dice, no, bueno, pero no está cerrando el manicomio. Bueno, estamos promoviendo y adhiriendo a la campaña por el derecho al voto. Uno puede pensar, bueno, pero ¿qué? Bueno, la campaña por el derecho al voto es algo importantísimo, en el sentido, digo, más allá de que no nos guste la democracia representativa alguna o lo que sea, digo, pero esta cuestión de pensar el voto calificado y esta cuestión de pensar de que porque estás dentro de una institución no tenés derecho, entonces ni siquiera podés elegir representante, no llega la información de qué se está decidiendo, entonces digo, por eso digo, los procesos también tienen que empezar, me parece a mí, de empezar a modificar prácticas desde adentro, de empezar a revisar estas insanías, de empezar a ubicar efectivamente como sujeto a la persona, en que entonces no naturalicemos el hecho de que una persona porque es usuaria de un servicio de salud mental no vota, una persona porque tiene una discapacidad no vota. Creo que si en el centro de formación laboral donde yo estoy trabajando pregunta, más de la mitad no debe votar, porque, tengo que votar, o sea, entonces, hay un trabajo que implica muchísimas aristas, que no se soluciona con cerrar una puerta y abrir otras puertas, solamente, digo, en otros armados. Sí, porque no es el cierre de una puerta, como vos decís, es la restitución de muchos derechos, como vos decís, el voto es uno entre un montón, digamos, pero exacto, esto no se soluciona, como decís, con cerrar una puerta, es como esto de solución. Me parece que está bueno esto que vos decís, que es un proceso, y también poder pensarse, digamos, y cómo uno se piensa laburando en ese proceso. Me parece que está bueno, digamos, más allá de esto que vos planteabas, que todavía estamos en esta situación, digamos, en la provincia, digamos, donde las instituciones están, bueno, pero me parece muy importante esto que vos planteás de que estamos dentro de un proceso y cómo laburamos en ese proceso. Sí, tampoco quiero caer en los que dicen, la manicomialización está en la cabeza. No, los manicomios hay que cerrarlos porque son lugares de arrasamiento de la vida y demás. No quiero caer en que no. Pero digo, está claro, pero hay que elaborarlo desde varias áreas. Pero esto que vos planteás en el entre, Gigi, digamos que esto por eso no es cerrar y que así, o sea, un montón de cuestiones a repensar en relación, digamos, a los derechos de las personas que hoy están en las instituciones también, digamos, por eso digo, es como pensar ese entre también, ¿no? Bueno, a ver, voy a leer algunas intervenciones más. Alejo Claria planteaba, me parece importante la interpelación en la charla y que aparezca la palabra diversidad. También la contextualización histórica de cuando surgen las leyes, como la Ley de Salud Mental, en gobiernos que habilitan nuestra creatividad y efectividad como trabajadores, y festejo de paso la media sanción de la Ley del Cupo Laboral Trans. Gracias. Buenísimo, que salió ayer, genial. Bueno, vamos a ir terminando, Gigi, que te tenés que ir. Sí, no sé, Laura, vos querías decir algo, te vi levantando la mano. Perdón, ¿quién? Perdón, no vi. Sí, bueno. Ay, Lauri, perdón. No, está todo bien. No, primero gracias, Gigi, porque esto que decían antes también, ¿no? Esto que nos ayuda a pensar, ¿no? Porque además por cómo contextualizar la problemática, yo diría, más que por una cuestión provocadora, yo diría cómo lográs contextualizar la problemática, eso me parece muy importante.
No, yo lo que pasa es que me quedo pensando, y voy a decir algo que a lo mejor es muy obvio, pero la importancia en esto que vos venías diciendo, por supuesto, entiendo esto de lo que significa el acto político, ¿sí? Del cierre de los manicomios, ¿sí? Ahora, a mí me parece muy importante también trabajar en este momento la cuestión de la intersectorialidad, ¿no? O sea, pero hacerlo de alguna manera, tratar de que sea una política pública concreta esto, ¿no? Porque me parece que en parte eso va a habilitarnos a este proceso que vos decís ideológico en quienes, en los profesionales, pero no solo en los profesionales, sino también en los profesionales trabajando en comunidad. Porque a mí me parece que en definitiva es, bueno, ¿cómo logramos, esto que vos decías del lazo social? Yo pensaba en una experiencia de comunalidad que haga posible, digamos, esto que, bueno, que tiene que ver con la autonomía, porque la autonomía, yo me voy a remitir por lo vieja que soy, pero bueno, el concepto de autonomía, la primera vez que lo escuché fue con Piaget, y justamente lo que él planteaba, que la autonomía es una forma de crecimiento con otros, es en una forma cooperativa, en cooperación con otros, que se logra la autonomía, ¿no? A mí me parece que, bueno, esto era un poco, ¿no? Lo que a mí me preocupa, digo, cómo hacerlo visible también en las políticas públicas de intersectorialidad. Esto era un poco lo que quería pensar con ustedes también. Sí, aporto nomás, digo, lo último, me van a matar acá. Pero sí, fundamentalmente la intersectorialidad creo que es algo fundamental para ambos campos, ¿no? Porque estamos pensando justamente por qué todo tiene que salir de salud, si estamos hablando que es una problemática que hace a distintos sectores que socialmente se ha construido. Entonces, claramente tiene que ser intersectorial, porque esto no depende de la medicina, de una rehabilitación, ni de una pastillita. Necesitamos claramente políticas intersectoriales para sostener la vida entre muchos y poder alojar, ¿no? No todo tiene que depender de salud. Bueno, nos vamos despidiendo. Bueno, agradecerte enormemente, me parece que, bueno, ahí hay múltiples comentarios que te agradecen la exposición y que te felicitan por la exposición, y sobre todo esto del encuentro con otros, y como vos planteaste, la posibilidad también de poder pensar, digamos, estas cuestiones con otros que venimos trabajando hace bastante en esta temática, y que bueno, que es abrir, ¿no? Abrir cosas y abrir cuestiones para seguir pensando y seguir encontrándonos. Así que, bueno, Giselle, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todas las personas que participaron de este encuentro, y bueno, nos encontramos el viernes próximo, en la próxima actividad de la colectiva Sí, a las 19 horas, que en breve vamos a estar posteando de cuál va a ser la temática que vamos a trabajar la semana que viene. Bueno, muchas gracias, buenas noches. Hasta luego, gracias. Chao, gracias. Chao, gracias. Gracias. Gracias.